pues buenos días. Primero que nada, ya lo decíamos ayer, recordamos a Edurne Echeverría, compañera que nos acompañaba en los foros Bucio y que recientemente ha fallecido, compañera del premio Tamaimo Pedro Hernández Guadix. Es el primer recuerdo que queremos hacer y bueno, nos citamos aquí porque vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de todas las aristas de la cuestión identitaria en Canarias. Lo vamos a hacer con 3 personas. Una es Ángel Sánchez, que lo tenemos por videoconferencia, tendrá que aparecer en breve, pero ahí está Ángel Sánchez, a quien ya saludamos. Buenos días, Ángel. Buenos días. Buenos días, se escucha perfecto. Sí, aquí perfecto. Muy bien. Él es escritor, bueno, es bastante reconocido dentro del ámbito de la canariedad, de la cultura de identidad canaria. Es escritor, miembro de la Academia Canaria de la Lengua y Premio Canarias 2018. Ángel Sánchez, que nos acompaña hoy. También tenemos aquí a Daniasa Curbelo. Daniasa Curbelo es graduada en Bellas Artes, artista multidisciplinar, también una persona vinculada a la Dirección General de Diversidad, en este caso con un proyecto de memoria histórica. Buenos días, Daniasa. Hola, buenos días. Y aquí tenemos a José Miguel Martín. Él es antropólogo, filólogo y miembro de la Fundación Canaria Tamaimo. Buenos días, José Miguel. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros hemos titulado esta mesa como respuesta identitaria ante la pandemia de la aculturación, ¿no? Hablamos muchas veces de cuestiones concretas a nivel de identidad y en este caso vamos a hacer un repaso por múltiples temas con 3 personas que, como vemos, son de disciplinas diferentes, son de generaciones diferentes y seguramente nos van a dibujar un mapa que sea certero de lo que ellos piensan, ellas piensan sobre identidad, ¿no? Y les voy a ir planteando temas y, bueno, el orden un poco lo vamos a definir un poco de manera casi improvisada. Quien quiera hablar, que solicite la palabra y de esa forma van interviniendo poco a poco y en los temas se pueden, ya les digo, pueden pedir la palabra, pueden repreguntar, pueden reintervenir, responder a una intervención de las personas. Tenemos 1 hora y media de mesa. La idea es que sea en torno a 1 hora y que después quede media hora para que el público también intervenga, ¿no? Entonces yo voy a plantear el primer tema, que es la propia de la existencia de la identidad canaria y su importancia, ¿no? Vamos a despejar, si les parece, de una vez por todas, las dudas y los titubeos. ¿Sirve de algo ocuparse de la identidad? ¿Por qué es importante para Canarias tener una identidad propia? Porque hay quien sostiene, ¿no?, que la identidad no es sino una cortina de humo, ¿no?, para desviar la atención de los asuntos verdaderamente importantes, ¿no? No sé si estoy en lo cierto. Bueno, recientemente la semana pasada, en la conferencia sobre el futuro de Europa, se habla en repetidas ocasiones de la importancia de construir una identidad propia. Sin embargo, estamos acostumbrados a escuchar en Canarias que la identidad es como un tema secundario, como que no tiene del todo importancia. Y la primera pregunta es clarísima y general, ¿no? ¿Existe la identidad canaria? ¿Por qué es importante la identidad canaria? Si quieren, vamos a empezar por Ángel Sánchez, seguimos por Josemi y después por Dani. Adelante, Ángel. Bueno, bien, la identidad canaria es una realidad patente para mí desde hace muchos años, porque nos criamos como canarios. Yo mismo soy hijo de maestros de escuela y nieto de campesinos, y canarios somos y canarios seguimos siendo. El debate de la identidad es importantísimo porque es una definición de nuestra peculiaridad, que es única porque somos un laboratorio de mestizaje. Aquí había una población autóctona que fue aculturada por europeos, después siguieron llegando gente de muchas partes y, por último, ya se sabe, palestinos, saharauis, africanos, en fin.
han formado un conglomerado que no desdibuja para nada la esencia del canario, que es el arraigo por la tierra y ese sentimiento de pertenencia a una comunidad que, aunque ha querido ser dividida por los políticos, queremos que sea un solo territorio, un solo país. La rivalidad entre provincias fue una dificultad tremenda que ha sido un poco aminorada porque al viajar entre islas nos conocemos mutuamente y aprendemos mucho de los demás. Viajar es lo que hace identidad. Viajar entre las islas, conocer sus costumbres, comprender sus problemas, ahora mismo el de La Palma, y que es gravísimo, y seguir conservando sobre todo la nobleza natural de nuestro pueblo, las costumbres, ahora mismo asando castañas, que paso toca el día, y sobre todo informarse de la problemática que tenemos con respecto a Europa, con respecto a África, las aguas territoriales, la inmigración, la pobreza, tantos temas que hay que tratar. La identidad para mí tiene que ser reforzada de modo natural por cada individuo, dejando a un lado las instituciones que ya se sabe lo que hacen. Inventan un partido que parece que nos defiende y para nada, ya se ve cómo funciona, sobre todo la televisión canaria. De Canarias no tiene nada. Y el espíritu identitario tiene que seguir adelante con fuerza para seguir siendo canario, prácticamente, como se es catalán, como se es andaluz, como se es valenciano, como cualquier otro lugar de España. Josemi, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, vamos a ver, lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad que se me ha dado de estar compartiendo mesa, escenario con Ángel Sánchez, un auténtico maestro en todas estas cuestiones, y también con Daniel Curbelo, que tantas y tan buenas aportaciones ha hecho recientemente a este tema. ¿Existe la identidad canaria? Por supuestísimo que existe, eso no debe dudarse ni un segundo. No existe ningún pueblo en la faz de la tierra que no tenga identidad, ni ninguna persona que no tenga identidad. Sería una cosa extrañísima. Otra cosa es que la identidad en sí misma, efectivamente, es un tema complejo. Y quizás en el caso de Canarias, especialmente complejo. Pero, por supuesto, no por ello dejamos de tener identidad. Uno de los primeros elementos que yo situaría en esta discusión es por qué necesitamos reafirmarnos a nosotros mismos preguntándonos si tenemos identidad y si es importante hablar de ello. No es nuevo. Yo recuerdo la historia general de Agustín Millares. El comienzo es precisamente una pregunta de este estilo, ¿no? ¿Existe una historia canaria y merece ser estudiada? Me parece inaudito. No me imagino un historiador, en fin, siempre ponemos los mismos ejemplos, que si del País Vasco, bueno, no me imagino un historiador de casi ningún lugar del mundo comenzando su historia general sobre su país, sobre su tierra, preguntándose si merece ser estudiada. Para mí, esta es una de las cuestiones que más identificarían a la identidad canaria, además de, por supuesto, muchísimas otras, ¿no? Este laberinto, este bucle del que parecemos no salir, por el cual nos preguntamos precisamente acerca de su existencia y hasta de su validez, si es que existiera, ¿no? Bueno, pues por supuesto que existe, por supuesto que es válida, es muy interesante, como mínimo como la de cualquier otro pueblo del mundo, merece ser estudiada y siempre va a ser estudiada porque es un tema inacabado e inacabable, es un tema muy complejo, es la identidad, las identidades son siempre construcciones, van a cambiar, si dentro de 50 años existe el Foro Bucio, que espero que sí,
Los temas algunos serán los mismos, otros serán distintos, pero reflejarán, desde luego, una realidad cambiante como es la identidad de todo un pueblo. Muy compleja, insisto, supongo que tendremos oportunidad de ahondar en la complejidad de nuestra identidad en las próximas preguntas. Daniasa, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, me preguntas por identidad canaria o canariedad, que es también un término que suelo emplear mucho cuando se me pregunta o cuando tengo que reflexionar al respecto. Y sinceramente lo primero que se me viene a la cabeza es esto que ha sucedido, que ya Ángel hablaba de La Palma, y cómo La Palma también ha puesto de manifiesto una vez más la existencia de esa identidad, de esa canariedad, sobre todo entendida como una suerte de redes de apoyo, de respuestas, de tejido social, en definitiva, porque las identidades, además a mí me gusta como emplear siempre el plural y no solo identidad en singular. Las identidades se fundamentan también en ese tejido social, en esas relaciones sociales que se dan. Y con el caso de La Palma, fíjate cómo el relato hegemónico o la normatividad dice que en el Estado español hay dos archipiélagos. Uno está en el Mediterráneo, que son Baleares, y otro estamos pues en el oeste de África, que es Canarias. Y los propios ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares, después de ser conocedores de cómo en Canarias se organizó desde la base, mientras las instituciones eran incapaces en los primeros días de dar respuesta suficiente a lo que estaba sucediendo en La Palma, y cómo fue necesaria esa respuesta ciudadana, social, de base y popular para ayudar, para enviar alimentación, para enviar productos necesarios y luego también para defender a La Palma ante esos ataques mediáticos, esa desinformación. Ay, pues ¿por qué construyeron en la ladera de un volcán, ¿no? Y cosas tan disparatadas. Y la gente balear en redes sociales comentaba, es que no damos crédito con lo que ha sucedido en Canarias. Su archipiélago y el nuestro no tienen nada que ver. Esto lo dice gente de Baleares. Ellos mismos dicen, si en Baleares hubiera sucedido algo idéntico, la ciudadanía, la sociedad no hubiera respondido como tal de cara a dar ayuda y prestar servicio desde la vecina al vecino hasta el bombero, la policía, veterinarias, médicos, quien fuera. Y luego, por supuesto, no se hubiera dado ese sentimiento de unidad, al margen de ser un archipiélago, que para la gente de Baleares es algo completamente desconocido. Y desde luego para mí eso es canariedad. La canariedad se volvió a ser visible, a manifestarse a partir de lo que ha sucedido con La Palma. Y luego también, claro, para mí hay como, eso por un lado, ¿no? Es como irrefutable, en mi opinión, que exista la canariedad en pleno 2021 o la identidad canaria y sus consecuencias inmediatas. Pero luego también tengo mis dudas y mis incertidumbres en el sentido de hasta qué punto podemos reflexionar en torno a la identidad canaria y a la canariedad sin tener en cuenta otros ejes, otras circunstancias que condicionan la experiencia de quienes estamos en este mundo. Entonces, a lo mejor habría que, en esa ecuación, para definir la canariedad o la identidad canaria, siempre tener en cuenta que va a estar en continuo diálogo con privilegios y con opresiones. Privilegios de raza, de género, de clase social, etcétera. Y luego, por supuesto, las opresiones de la misma índole. Entonces, la canariedad se articula también con esas circunstancias que tienen que ver con la edad, con el género, con la orientación sexual, con el origen étnico y una ristra más, ¿no?, de condiciones que determinan la experiencia y que determinan en definitiva esa identidad. Bueno,
Como vemos, esta pregunta sirvió para plantear un poco las perspectivas de cada una de nuestras ponentes, ¿no? La segunda pregunta también es obligada, ¿no? ¿Identidad en evolución o identidad edulcorada? Por supuesto, una identidad no es estática, sino una identidad está en evolución. Pero claro, además estamos en una época bastante interesante para debatir de esas cuestiones. El otro día me llegaba una notificación del colegio de mi hija, voy a contar una cuestión personal, que hablaba de fiesta de Castañagüen, ¿no? Era como una fusión entre la tradición de los finados y la fiesta de Halloween, ¿no? Que, como vemos, está promocionada pues, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, al respecto, yo les quiero preguntar, hay una cierta indefinición en Canarias al respecto, ¿no? Parece que todo lo que es identitario es excluyente, una falsa dicotomía seguramente. Entonces yo les quiero preguntar un poco hasta qué punto llega la evolución, hasta qué punto puede ser evolucionable una identidad y hasta qué punto estática, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen al respecto? Si les parece, vamos a invertir el orden, que empiece Daniasa, después Josemi y después Ángel Sánchez. Vale, ok. Para refrescar un poco lo que acabas de plantear, ¿hasta qué punto la identidad evoluciona o hasta qué punto? Exactamente, según la perspectiva de ustedes, hasta qué punto es evolucionable, hasta qué punto puede ser esencialista y hasta dónde tiene que llegar la evolución y cómo debe evolucionar. Pues todo dependerá también del enfoque que se tenga en torno a esa identidad, porque si partimos de una base... claro, es que también además hay que tener en cuenta, en consideración, que cuando hablamos de identidades culturales, de identidades populares, de identidades territoriales, en la época en la que estamos, nos enfrentamos a un proceso llamado globalización, que ya viene varias décadas pues existiendo y desarrollándose cada vez más. Entonces, ante ese hecho es lógico que en Canarias tengamos cierto reparo y cierto rechazo ante la llegada de festividades, de eventos, de nombres, de propuestas que no han sido adoptadas, porque claro, yo estoy muy de acuerdo con don Ángel Sánchez cuando dice que la identidad canaria y que Canarias al final es un proceso de mestizaje. Pero para mí es muy diferente un proceso de mestizaje al de un proceso de imposición, porque al fin y al cabo el capitalismo funciona imponiendo nuevos modelos de consumo, nuevos modelos relacionales, nuevos modelos de ocio, y es muy diferente ese modelo, esa práctica, al hecho de que un territorio como Canarias pueda de forma orgánica, generacional y autónoma apropiarse de algo que sí en principio es externo, pero que terminas transformándolo. Entonces, estamos, como al menos desde mi punto de vista, estamos en una encrucijada, porque es una utopía pensar que la identidad en Canarias, como en cualquier otro territorio, es inamovible, es eterna, es inmutable, pero al mismo tiempo tenemos como que pues, poner ciertos límites a la hora de cómo se relaciona la identidad, la canariedad, con lo que viene desde fuera. Josemi. Bueno, en la línea de lo que plantea Daniasa, yo no creo que se pueda decidir si nuestra identidad cambia o no cambia. O sea, va a cambiar, sí o sí. Está fuera del alcance de las cosas que nosotros podamos decidir. En todo caso, lo que podemos hacer es tratar de gestionar esos cambios, porque claro, muchas veces usamos, yo mismo, digamos, la evolución como sinónimo de cambio, ¿no? Y no todo cambio es evolución necesariamente. Me explico. La inmensa mayoría de los cambios que estamos observando en el plano lingüístico con respecto a nuestro dialecto no son evoluciones propias del canario o del español de Canarias. Son asimilaciones, son cambios que van siempre en la misma dirección. Desaparecen los rasgos diacríticos, los rasgos diferenciadores del canario en beneficio de rasgos que son característicos del castellano. Los cambios son siempre en la misma dirección. Claro, eso no es necesariamente una evolución. Además, yo como canario lo vivo como
tiene dosis de imposición, por supuesto. Lo vivo como una pérdida. Creo que efectivamente en la televisión canaria que antes mencionaba Ángel Sánchez se puede hacer mucho más por convertirse en un actor en defensa, ya que es un servicio público, en defensa de un elemento tan importante de nuestra identidad, de nuestra subjetividad, como es la forma como hablamos, nuestro dialecto propio. Y debemos, sobre todo, pienso, cultivar una mirada atenta, una mirada crítica a observar estos cambios, que no son siempre evoluciones que van en la dirección, no ni siquiera de la globalización, sino de la castellanización. Porque es que también se confunde eso. Dicen, no, es que tú tienes que estar abierto al mundo y tienes que abrirte de mentes porque el mundo ahora es muy pequeño y la globalización y demás, y todo eso se le van añadiendo elementos positivos, ¿no? Pero después uno que se encuentra es que no, es que tú me quieres encerrar en el corralito de la identidad española, que es sobre todo una identidad castellana. Y si nos ponemos en el plano político, que tiene que ver sobre todo con el nacionalismo español. Bueno, la identidad canaria ha sido, por las buenas o por las malas, lo suficientemente cosmopolita durante toda su trayectoria como para resistirse a eso que, desde mi punto de vista, no sería una evolución, sino una involución. O sea que cambios bienvenidos, vamos a gestionarlos y vamos a participar en su construcción de manera autónoma, autocentrada, soberana, democrática y sobre todo muy consciente de que no debemos ceder ni un milímetro en el nombre de algo que se llama evolución, la evolución natural de las cosas, la globalización va a pasar de todas formas, ¿qué más da? No, yo creo que la canariedad debe unirse hoy más que nunca en torno a un concepto de resistencia. Ángel Sánchez. Efectivamente. Yo nací en una Canaria tercermundista hace 78 años, resistente, con una pobreza y un analfabetismo tremendo. Luego he vivido la aculturación turística que ha cambiado ciertos matices de vida, sobre todo la dependencia de capital exterior, y nos ha convertido en servidores del negocio. Han venido gente de muchos países, nos han intentado meter sus costumbres, ahí están las organizaciones turísticas, y el canario, como decía Iberic-Clavijo, se fija y copia de todo lo que encuentra, todo lo que llega, y la identidad se ha ido diluyendo por influencia exterior hasta el punto de formarse una falsa imagen que es el tipismo. Me acuerdo todavía de los bailes canarios en el pueblo canario para los turistas, y desde luego Canarias es cosmopolita y la dilución también convive con el esencialismo, que es el que yo defiendo, sobre todo la lengua, el lenguaje. No se debe perder nuestro lenguaje canario, para eso estamos en la academia, para defenderlo y ir asimilando la tecnología de modo razonable para que no cambie el sentido vital que se basa en la lectura. Me da mucha pena que la juventud no lea, sobre todo libros referentes a Canarias. Había hace años un libro que era una asignatura en el instituto donde daba clase, que era Natura y Cultura de las Islas Canarias. Era una asignatura. Se acabó y hoy los contenidos evitan la historia, la literatura y la canariedad. Eso es tremendo, porque los jóvenes
creen que son más españoles que canarios. Ahí está el debate. El españolismo es invasivo en los medios y he oído gente hablar ya con vosotros. El otro día oí un canario que decía: erais vosotros los que estabais ahí, y me quedé horrorizado. Digo, ¿cómo este hombre ha podido hablar en godo? Porque se pierde mucho y evoluciona naturalmente, pero las raíces siguen. Sigue la sangre nuestra circulando según el ritmo de nuestros padres y abuelos. Por lo menos aquí en el campo lo sentimos así. Hay una gran diferencia entre la gente del campo y la gente de la costa. Y en el campo la canariedad está vivísima. Aquí hay solidaridad, aquí todavía hay juntas de recogida de papas, la gente se ayuda a echar un techo, a labrar la tierra. En el campo se sigue viviendo como los antiguos canarios. En la costa es otra cosa. El consumo. Se globaliza el mundo y entran costumbres extrañas. Ahí tenemos Halloween, tenemos tantas cosas, pero es un debate muy largo. Bueno, pues hablaba un poco de identidad evolutiva en el anterior bloque. Una cosa que no cambia, que no es cambiante, es la situación geográfica, ¿no? De Canarias se dice que es tricontinental, que es atlántica. Se habla del mejor café de Europa, ¿no? El Lagaete. Se habla también de las raíces americanas, está muy presente en la música y demás, pero hay una hermanita fea, que es África, ¿no? Que casi nunca se cita a Canarias como unas islas, un archipiélago africano, ¿no? Entonces, yo les quería preguntar un poco sobre esta indefinición, ¿no? Esta indefinición, ¿a qué se debe? ¿En qué está sustentada? No sé si contradice también un poco la realidad, que es incuestionable, que es la física. ¿Cómo lo ven ustedes al respecto? ¿Y por qué se produce también esta distorsión, ¿no? Si quieres, ahora empezamos por Josemi, seguimos con Ángel Sánchez y terminamos con Daniel. Bueno, vamos a ver. El problema de la desubicación cognitiva es viejo. Si rastrea uno la historia, se encuentra muchísimos ejemplos, ¿no? Pero es que la cosa no parece que vaya a menos en muchos aspectos, ¿no? Al contrario, parece que va hasta más. Por seguir con los comienzos del libro famosos, ¿no? Viero y Clavijo comienza diciendo: estas islas pertenecen al África, ¿no? O sea, cuando uno habla de geografía y de cuestiones geográficas, eso es indudable. Nuestro continente de referencia es clarísimamente el africano. Si viviéramos frente de la bahía de Hudson, yo creo que la inmensa mayoría de la población canaria no tendría ningún problema en definirse como americana y estaría con gorras de los New York Yankees puestas todos los días, no sería un problema. Luego que yo lo que interpreto es que detrás de la cuestión física o geográfica lo que hay efectivamente es una cuestión de un racismo, digamos, un racismo inveterado que no hemos logrado solucionar. Y el primer paso sería admitirlo. Históricamente en Canarias las relaciones con África, que las ha habido de mucho tipo, han estado presididas por el conflicto, el enfrentamiento y un racismo más o menos latente que hemos ocultado, que nos hemos ocultado a nosotros mismos tras toda una máscara o una retórica de pueblo muy solidario y abierto y tolerante. La realidad es que con nuestros vecinos del continente africano no siempre lo hemos sido. Tenemos con América una relación también teñida de mucho romanticismo y demás, que yo creo que habría que revisar, porque es una relación que llega hasta el día de hoy, ¿no? Y habría que revisar en un sentido crítico.
en el sentido de decir, bueno, vamos a ver qué tipo de vinculación real, histórica hemos tenido nosotros con América, en dónde se ha dado exactamente y cuáles han sido las coordenadas por las que ha transcurrido esa relación. Y a lo mejor muchos de nuestros mitos románticos acerca de nuestra relación con América caen también. Y después, con respecto a Europa, yo creo que es innegable que desde la conquista, desde el siglo XV, la vida, la cultura, la sociedad que se ha desarrollado aquí ha sido mayoritariamente, con muchísimas peculiaridades y demás, pero ha sido una sociedad, en líneas generales, europea, trasterrada, trasplantada, digamos, pero europea. Y yo creo que negar ese elemento sería tan grave y tan pernicioso como quienes niegan el elemento africano, porque la geografía no lo define absolutamente todo tampoco. La geografía, desde luego, es un elemento muy importante, pero tenemos otro tipo de cuestiones que no, en nuestra vida comunitaria, que no están estrictamente relacionadas o no están siempre constantemente atravesadas por el hecho geográfico de que seamos un archipiélago africano. Entonces, lo de Atlántico se usa como comodín, ¿no? La tricontinentalidad también se usa muchas veces como comodín. Se dice que somos unas islas en medio del Atlántico. En medio del Atlántico estarán las Azores, pero Canarias no está en medio del Atlántico, exactamente. Y desde luego que por ahí tenemos mucho que avanzar, digamos, en el terreno de la definición. Algún día espero que lleguemos a una adecuada síntesis donde redefinamos en qué consiste ser europeo desde Canarias, en qué consiste la europeidad canaria, en qué consiste también, como no, la africanidad canaria y, por supuesto, en qué consiste también nuestra americanidad, que también existe, puesto que bueno, la relación no es precisamente, empezó desde el momento de la conquista y continúa y continuará. En definitiva, primero tenemos que resolver nuestro propio laberinto, el laberinto canario, y después vendría, en mi opinión, el asunto de ver con qué continente nos sentimos más vinculados y en qué medida lo hacemos. En cualquier caso, como receta, yo propongo para el caso particular de Europa, cuando se dice el mejor café de Europa, yo creo que lo que se debe decir en todo caso es el mejor café de la Unión Europea, de los territorios que pertenecen a la Unión Europea, que es bien distinto, ¿no? Ángel, ¿cómo ves tú el tema de la indefinición geográfica en Canarias? Bueno, tricontinentales significa que debemos mucho a los tres continentes. De África tenemos la raíz genética. De Europa tenemos esas grandes cabezas que han venido a investigar. Pienso en Wölfel, en Berthelot, en Vernon, toda la gente que investigó el pasado antiguo. Con África hubo una época estupenda que cuenta Félix Hormiga en uno de sus libros, El rabo del ciclón, que era la relación que tenían los pescadores de Lanzarote con la población costera, que eran como hermanos. Luego vino el problema de Sidi Ifni y ahí empezó todo lo malo. Con América la vinculación es de emigración. ¿Quién no tiene un antecedente de indianos como yo los tengo por ambas partes? Así que la lucha es asimilar los tres vectores y considerar que en esencia tenemos que defender los tres frentes. Exigir de Europa más atención, limitar las exportaciones de Marruecos, demasiada ayuda se está dando a Marruecos, los productos que consumimos casi todos vienen de Marruecos. Dense una vuelta por el campo para que vean cómo están los campos abandonados. Estamos comiendo casi todo del extranjero. Y, en fin. Muchas gracias, Ángel. Daniasa, la indefinición cultural de la que hablamos, tricontinental, atlántica, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues siempre recuerdo algo que comentaba en una de las últimas veces que lo escuché, Roberto Gil Hernández, que dice que parece que Canarias, que este territorio es como un anticiclón que va desplazándose por el océano Atlántico, deja de estar vinculado con el continente al que pertenece, de pronto pasa a estar en el medio del océano, como versa esta famosa canción tan conocida, y luego también por cuestiones meteorológicas se coloca pegadita al estrecho de Gibraltar, ¿no? Con todas las confusiones que eso genera en territorio europeo sobre cuál es nuestra situación y dentro de este archipiélago también. Pero sobre esta pregunta, al menos yo como la he abordado hasta ahora, ha sido también interesándome por la visión que se tiene no tanto del archipiélago hacia el continente, sino desde el continente hacia el archipiélago. Y lo cierto es que tenemos pues casos de los que yo conozco y seguramente habrá más que nos ubican en el mapa. El otro día conocía a un compañero investigador que estuvo en Siria hace poco y en Siria existe un dicho popular que cuando algo está muy lejos y la población quiere referirse a ello, dicen que está en Canarias, como que eso está muy lejos, eso está en Canarias, justo en la otra costa, en el otro lado del continente. Luego, por supuesto, cómo seguimos viendo Canarias ubicada en los mapas de la Tamaság, cómo se ubica, cómo se posiciona con todas esas culturas y más siguen que habitan el norte del continente, el norte de África. Y luego un hecho realmente interesante y un hecho histórico que las generaciones más jóvenes desconocemos e incluso generaciones más mayores también sucede, y es ese suceso fundamental para mí en la historia reciente de Canarias en este sentido, que es los tramos que van desde finales de los 60 a finales de los 70, precisamente con toda todo lo que se involucró el político guineano Diallo Telly, que ya a finales de los años 60 habla de Canarias como un territorio africano que tiene que descolonizarse. Y precisamente Diallo Telly, este político guineano, empuja y tiene una función de altavoz en este sentido de reconocer Canarias, él siendo guineano, como un territorio africano a descolonizar. Y es precisamente gracias a esta función, a esta voz que suena desde el continente, que a finales de los 70 la Organización por la Unidad Africana, la OUA, votan, todos los países que forman esa organización, votan por la descolonización de Canarias, por reconocer a Canarias como un territorio africano descolonizado, excepto Marruecos, que vota en contra, y Argelia, que se abstiene. El resto de países votan a favor de esa descolonización y es un ejercicio muy interesante que debemos tener en cuenta también sobre cuál es la visión desde el continente hacia este archipiélago, que desde luego no es la única, porque cabe reconocer, como bien comentaba el compañero José Miguel, que la geografía no lo es todo. Y la política en Canarias es una política que se nutre de los planes de la Unión Europea. Si bien es cierto que nuestro territorio está a la cola del Estado español y el Estado español está a la cola de la Unión Europea en materia de derechos, de servicios y de beneficios políticos y públicos. Entonces, esto también complejiza mucho la situación y hace que Canarias forme parte de esa ruta migratoria hacia Europa como una puerta, como una fase para llegar a algo que las propias personas migrantes son conocedoras, en los testimonios que han dicho muchas veces, son conocedoras de que Canarias ni siquiera puede darles a lo mejor esas facilidades o esos beneficios o esas oportunidades, porque también estamos bastante precarizadas dentro de nuestro privilegio, sobre decir. Bueno, el siguiente tema que les voy a plantear es el siguiente, ¿no? La identidad emanada de la tradición. No sé si se puede hablar de identidad sin una tradición cultural, sin una mitología propia,
si, un poco como decía Agustín Espinosa, ¿no? Una tierra sin tradición fuerte, sin atmósfera poética, sufre la amenaza de un difuminio total, ¿no? Entonces, no sé si Canarias carece de esa tradición para llegar a tener una identidad fuerte, o es una tradición que sufre un ocultamiento que es veladamente deliberado. Si quieren, vamos a empezar por Ángel Sánchez, después Daniasa y después Josemi. Ángel. Bueno, el ocultamiento es el complejo de inferioridad. Siempre ha existido desde hace mucho tiempo la idea de considerarnos inferiores porque, contrastados con los peninsulares, los canarios éramos inferiores por nuestro modo de hablar, nuestro modo de caminar, nuestras costumbres, y poco a poco se ha ido aceptando que hablamos una modalidad hablada que es la mayoritaria en la lengua española, en los 400 millones de habitantes que hablan castellano. Con respecto a la tradición, existe fuerte, solo que, ya decía Manuel Alemán, diluida por el espíritu de inferioridad, que hay que ir apartando porque somos iguales a cualquier nacionalidad del mundo. Daniasa. Pues la verdad es que con este asunto siempre como que procuro no verlo todo como tan negativo, tan oscuro o tan catastrofista, ¿no? En definitiva, porque también es cierto que existen pues casos o ejemplos que al menos infunden un fisquito de esperanza o un fisquito de alegría en todo este debate. Y me viene a la cabeza esa participación en la famosa serie española Veneno, que salió hace un año más o menos, o reciente en definitiva, y como la actriz canaria Lola Rodríguez, que es de Gran Canarias además, no tiene por qué doblar su habla, no tiene por qué modificar su acento hacia ese castellano neutro, que de neutro no tiene nada, porque es el habla que se propia del centro del territorio peninsular. Entonces Lola es una actriz que no tiene por qué modificar su forma de hablar y aparece en esta serie mundialmente conocida, mundialmente seguida, con su forma de hablar canaria. Y ella no estaba haciendo como un personaje que estuviera atravesado por la canariedad, por su situación canaria. No, formaba parte como de la historia, estaba completamente incrustado de una forma orgánica. Y pone de manifiesto esto, que no es ningún problema la forma de hablar en Canarias en las producciones peninsulares o en las producciones que tengan ese enfoque. Y luego habrá que ver en las producciones canarias, cinematográficas, televisivas, en las series que se ruedan, hasta qué punto también existe esa presión para cambiar pues nuestro acento, nuestra forma de hablar, nuestras expresiones, en aras de, como digo, un castellano que de neutro no tiene nada, porque es el castellano más nuclear del núcleo de ese territorio peninsular. Josemi, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, igual que existe una identidad, existe una tradición cultural, por supuesto que existe una tradición cultural en Canarias, existe casi incluso, paradójicamente, de que existiera la propia Canarias. Dale de comer. Antes de que Canarias existiera como unidad, como pueblo unido, no sabemos qué percepción tenían de sí mismos los indígenas canarios, en tanto los indígenas a secas, porque ellos a sí mismos no se nombraban como canarios de ellos mismos, pero ya desde fuera
tenían una visión sobre nosotros, digamos, ¿no? Y existía una tradición cultural sobre Canarias que empezó paradójicamente fuera de Canarias. Pero si tengo que nombrar un elemento fundacional de la tradición cultural canaria, por supuesto hay que referirse a Bartolomé Cairasco de Figueroa. Ahí empieza, no sé si todo, pero casi todo, ¿no? Y esa tradición cultural fue tan potente que un canario agarra un barco, se va a Cuba y funda la tradición literaria cubana, como es Silvestre de Balboa y su obra Espejo de Paciencia. Antes, cuando hablábamos de Europa, es que en el siglo XVIII, con las tertulias que Viera y Clavijo y sus amigos, el Marqués de Bajamar, Domingo Saviñón, el Seminario Conciliar en Las Palmas, en fin, es que en Canarias hubo una ilustración, yo no voy a decir que no tenía nada que envidiar a la de París, pero que sí era muy superior en cuanto a debate y a producción de lo que ocurría en la mayoría del territorio peninsular español. Entonces, como me dijo a mí una vez un profesor en el instituto, Canarias era Europa antes que Castilla. Ellos estaban todavía casi como que saliendo de la Edad Media y con la Inquisición y demás. Aquí es verdad que eran nuestras élites ilustradas, porque la inmensa mayoría de la sociedad era analfabeta. Los debates, los libros que circulaban, el trasiego intelectual que había en buena medida gracias a las colonias extranjeras ya de segunda y de tercera generación afincadas aquí, por tanto ya canarias o por como mínimo criollas, formaban, digamos, iban hilando ese collar de cuentas de nuestra tradición cultural que continúa hasta ahora. No hay problema en pensar que no exista, o si existe o no existe una tradición cultural canaria, por supuesto que existe. Para mí el problema es que, uno, es muy desconocida, y dos, veo que en los debates actuales estamos como en el eterno comienzo, digamos, ¿no? En el bucle del eterno comienzo, y nos saltamos pasos que se han dado y obras de referencia muy importantes que yo quiero citar ahora. Las dos primeras que me vienen a la cabeza son precisamente ensayos sobre la cultura canaria de Ángel Sánchez, publicada por Edirca, y desde luego Psicología del hombre canario, publicada por Manuel Alemán. Esos dos libros para mí son absolutamente fundamentales. Hay que seguir volviendo sobre esos libros, no para asumirlos como las tablas de la ley, sino para mirarlos con perspectiva crítica, y desde luego pienso que los jóvenes canarios y canarias que hoy en día quieran acercarse al eterno problema o al eterno laberinto de la identidad, lo primero que deben hacer es margullar con perspectiva crítica en nuestra propia tradición. Vamos a volver a los textos de Cairasco, vamos a leer a Viera, a Viana, a Graciliano Afonso, y por supuestísimo vamos a leer a Ángel Sánchez y a Manuel Alemán como canarios y canarias del siglo XXI, a ver qué nos tienen que decir para seguir nosotros, bueno, yo no me incluyo entre los jóvenes, por supuesto, para que sean ustedes hilando ese collar de cuentas, enhebrando ese collar de cuentas que no puede ser el eterno comienzo, porque es que si no caemos en el adanismo, o tal vez debería decir el evismo también, ¿no? Esto de que llegamos al mundo y pensamos que es que no hay nada, antes de nosotros no hubo nada, nadie escribió nada, nadie dijo nada, nadie pensó nada, y ese es el peor de los problemas y el peor de los defectos que podemos, de los errores que podemos cometer. Quiero traer aquí, por cierto, también el nombre de Fernando Esteves, un nombre absolutamente imprescindible, que es el primero que empieza a reconceptualizar cómo vemos nosotros nuestro propio pasado indígena desde el presente, que es precisamente una de las claves de su pensamiento. O sea que sí existe identidad canaria, sí existe tradición cultural canaria, y tenemos que fajarnos, bajar el terrero y echar esa lucha con ganas y con decisión, pero siendo conscientes de que no somos los primeros. Y si me permites un comentario a esto último que comentas, Sí. Yo en esa ristra de nombres añadiría también leer, por supuesto, a Aníbaria Tejera, a Carmen Hernández Ojeda, a Paula Fernández Hernández, a Larisa Pérez Flores, a Andrea Abreu y a tantas, muchísimas mujeres que han también participado activamente en la construcción de esa identidad canaria, de esa canariedad, y que lamentablemente pues están, sabemos que poco a poco asomando los hocicos y diciendo, mira, es que estamos aquí desde hace muchísimo tiempo.
Precisamente mañana tendremos una mesa literaria donde hablaremos de todas estas vanguardias culturales en Canarias y demás a nivel literario. Siguiendo un poco con la cuestión artística, cultural, de las obras de arte, yo les quería preguntar sobre las modas culturales, ¿no? Siempre la identidad en Canarias se ha movido un poco en base a las modas que hay en cada momento, ¿no? Entonces, esa inestabilidad, esa inseguridad a nivel identitario, no sé cómo ustedes la perciben y si nos puedes poner ejemplo de alguna cuestión concreta que, bueno, yo nombraba al principio del Castañahue, ¿no? Que puede generar una inseguridad cultural e identitaria. Si quiere, bueno, empiece ahora Daniasa, Sí. que siga Josemi y que cierre Ángel Sánchez. Pues a ver, modas. Modas que de algún modo estén existiendo ahorita en Canarias y transformando un poco el panorama. Desde luego que la más reciente, la más cercana, mejor dicho, por una cuestión de fechas, es esta, la de los finados, las finás. Y como Halloween, pues, propone otro paradigma, otra visión del 31 de octubre que nada tiene que ver a como lo celebraba yo misma cuando era pequeña, que comía pues eso, castañas y sobre todo al día siguiente el pan por Dios, que es algo muy típico del norte de Tenerife, y pedir ese pan por Dios el 1 de noviembre por la mañana. Pero para mí una moda en este sentido y una moda también que tiene bastante de peligrosa, o no tanto de peligrosa, sino de problemática, es la del vosotros, que ya don Ángel Sánchez la mencionaba antes. Porque es cierto que el lenguaje está vivo, el lenguaje y la forma en la que hablamos está viva, y precisamente ese es uno de los preceptos de los que parto, desde los que los estudios de género parten, para sencillamente desarticular y desarmar el uso del masculino genérico como paradigma para toda la humanidad. Pero claro, eso es muy diferente, a mi opinión, el hecho de plantear el lenguaje como un lenguaje vivo y que está sujeto también a cuestiones sociales, a cuestiones políticas, a cuestiones históricas y a privilegios, a el hecho de que el vosotros llegue en Canarias para sustituir una práctica, un uso y para cumplir una suerte de remedio que va a sanar un complejo que tenemos, un complejo profundo que tiene que ver con nuestra habla y con nuestra forma de expresarnos y de relacionarnos. Porque tiene como otro fundamento diferente el hecho de que la gente más joven, de mi generación o incluso más jovencita, esté empleando el vosotros de cara, por supuesto, a entrevistas de trabajo, presentaciones en la universidad, presentaciones en el trabajo también, en espacios profesionales. Porque de algún modo ellos mismos y ellas lo reconocen, es que nos parece más formal, es que nos parece más serio. Y ahí hay un complejo, una herida colonial, desde luego, muy profunda, muy dolorosa, que parece ser que el vosotros viene a sanarla, y no es así, no la va a sanar. Josemi. Sí, por tirar por el aspecto de la lengua, ¿no? Efectivamente, el vosotros, lo paradójico del vosotros es que lenguas como el inglés, el francés o dialectos como el canario no establecen oposición entre formalidad e informalidad en la segunda persona del plural. Ustedes, you, vous, da igual, que es formal, no formal, conocido, no conocido, es el mismo pronombre para todos. Y nos pasamos a un sistema que sí recoge esa oposición, pero lo hacemos de manera inversa. O sea, usamos el vosotros, como decía, usamos no, usarán, quien lo use. El vosotros en los contextos que entendemos como formales, que requieren cierta no sé, elevación del tono y demás, ¿no? Y reservamos el ustedes para el lado, digamos, la perspectiva íntima, digamos, ¿no? Eso es tremendamente paradójico. Antes mencionábamos la televisión canaria, que yo creo que tiene muchas cosas muy positivas, por empezar su propia existencia. Pero la verdad que resulta a veces francamente insoportable oír a algunos locutores y locutoras
con ese uso que hacen de las S implosivas, las S implosivas, ¿verdad? Que no pronuncia nadie en toda Canarias excepto ellos, porque, por ejemplo, ni siquiera los políticos no son un mal ejemplo, pueden ser un mal ejemplo de otras cosas, pero de canario culto, formal y demás, no son un mal ejemplo, no hablan así. Las personas que intervienen normalmente en los medios de comunicación no hablan así, son solo los locutores, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, vamos a tomar un rasgo del castellano. Lo de la Z interdental sería un escándalo, claro, eso no, la Z interdental, eso no se atreven a hacerlo todavía. Pero las S implosivas, bueno, vamos a tomar este rasgo que parece que no cuela mucho y nos sitúa como en otro plano de formalidad y demás, porque claro, de aspirar las S implosivas queda como un poco vasto, ¿no? Entonces, por ahí vemos otro elemento, digamos, tirando exclusivamente del asunto de la lengua, pero son muchísimos, ¿no? Piensen ustedes en, yo qué sé, ayuntamientos que no cuelgan la bandera canaria, ¿no? Y nadie protesta, no dice nada, ¿no? La bandera institucional, ¿eh? No estoy hablando de ninguna otra bandera. Nadie protesta, nadie dice nada. En torno a esto que se comenta a veces del nacionalismo banal de Billig, ¿no? La gente tiene que saber dónde está, quiénes son, cuáles son sus instituciones. Ahora ha habido un repunte con el tema de la Academia Canaria de la Lengua, que la veo activa, la veo presente, protagonista, tomando la palabra, que es lo que debe hacer para participar, ¿no? Pero hasta el otro día, el mismo hecho de que existiera una Academia Canaria de la Lengua era como una cosa irrisoria, ¿no? O sea, que había una academia que todos sabemos cuál es, que además es real, y la nuestra, por lo visto, es de mentira, ¿no? Entonces, que modas o, en fin, cambios, pequeños cambios más o menos perceptibles, hay muchísimos, muchísimos. El problema es que los asimilemos o los demos por buenos en el sentido que yo comentaba, creo que era mi primera intervención, ¿no? No son cambios que pasan de manera natural, no son cambios neutros ni que no importen, no. Observémoslos con agudeza, con perspectiva crítica y veamos que van todos en la misma dirección, exactamente. Ángel, ¿cómo ves tú la cuestión de las modas culturales? ¿Adelantabas antes alguna cosa al respecto? Bien, si la colonización se hizo por el método de la asimilación continúa, porque desde esas tertulias del Marqués de Nava que decían antes, donde entró la Ilustración, hasta Gaceta de Arte, ha habido unas cuñas de europeísmo que se ha reducido a minoría. El resto ha procurado ir asimilando las costumbres del turismo. El canario que no pasa verano en el sur se siente inferior. Ir al sur de Gran Canaria es como ir al extranjero. El que no puede ir al extranjero va al sur en verano o los fines de semana. Las costumbres son imposibles de cambiar porque la juventud quiere seguir el ritmo de su edad. La tecnología ha cambiado muchísimo el modelo comunicacional y me temo que la canariedad no va a prosperar como uno quisiera porque falta el elemento fundamental que es el educativo y el crítico y la autocrítica. Nadie ha hecho autocrítica del proceso de canariedad. Ha sido unos términos que se manejan de modo aleatorio, pero sin base práctica. La enseñanza es la base. El niño tiene que comprender tanto la geografía, la historia, la literatura, las costumbres y conservarla para seguir siendo como un mínimo de canario. Así lo veo yo. Y ya el último tema que les voy a plantear
a nuestras personas ponentes hoy aquí, en esta mesa de identidad, es sobre la cuestión de que ¿quién cuenta Canarias? Normalmente casi siempre nos cuentan, no nos contamos nosotras, ¿no? Entonces, les quería pedir una reflexión al respecto. Por ejemplo, en las crónicas de conquista se habla de las Canarias indígenas de una forma concreta. ¿Hasta qué punto eso es real, ¿no? Pero todavía hoy en día se nos cuenta de una forma, hay una perspectiva de lo que es Canarias que no es realmente lo que nosotros vivimos día a día. Entonces les quería pedir una reflexión final, todo lo breve que pueda ser posible para dar paso al público sobre esta cuestión. ¿Quién nos cuenta, quién nos debe contar? Si quiere empezamos por Ángel Sánchez, continuamos por Josemi y terminamos con Daniasa. Ángel. Pues los escritores procuramos reflejar la realidad. Yo al menos lo hago así en mis novelas, en mis ensayos, empezando por ese que citaban que era algo de diletante, como decía mi profesor de París, un inicio a los temas que me preocupaban. Y se impone, pues eso, basarse en el aula. El aula es el punto de arranque de resucitar el espíritu canario. La enseñanza, 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 educación. Esa es la base. Con espíritu crítico. Josemi. Bueno, de la misma manera que siempre ha habido una tradición cultural propia, también ha habido un modo propio y un relato propio desde el que nos hemos contado, ¿no? Es verdad que, nuevamente, estamos hablando de un pueblo que hasta el otro día era prácticamente analfabeto. Entonces, por un lado habría que manejar las fuentes escritas, por otro las fuentes orales, pero sí ha habido modos propios de contarnos. Otra cosa es la circulación que eso haya podido tener. Antes mencionaba Daniasa Corbelo a Aníbal Tejera. Es un libro que algunos leímos ya hace 10, 12 años a lo mejor, en Madrid, precisamente, un grupo de canarios preocupados por la literatura y demás. Curioso, ahí hay una doble mirada de una niña que crece en Canarias y después nos cuenta desde fuera. Ha habido muchas formas de contarnos. El problema es la distribución, el conocimiento, la difusión de esa obra. El Barranco no se conoce de manera masiva hasta, en fin, prácticamente el comienzo del siglo XXI gracias a los estudios de María Hernández Ojeda. Hay muchísimo que desconocemos de nuestra propia tradición a la hora de cómo nos hemos contado, cómo nos hemos visto y cómo nos hemos percibido nosotros mismos. Hay mucha gente que no conoce, me parece fundamental, me parece, no quiero decir la Biblia, el libro de referencia para tratar los temas identitarios, o los libros, o sea, vuelvo otra vez, ensayos sobre la cultura canaria y psicología del hombre canario. Son dos libros que a mí me parece fundamentales. Me parece que sin leerlos, aunque sea de manera crítica, aunque sea de manera hipercrítica, no es que estamos dando palos de ciegos. Claro, si uno acude a las fuentes etnohistóricas de la conquista, lo que ve son señores de mediana edad, la mayoría ligados a la iglesia en mayor o menor medida, que hacen un relato no necesariamente con un propósito de rigurosidad, sino con unos fines políticos para, entre otras cosas, justificar la conquista, conseguir fondos que contribuyeran a la conquista y la posterior colonización en Europa, con lo cual todas las fuentes etnohistóricas, por supuesto, los historiadores que están aquí hay que tomarlas con muchísimas prevenciones. El relato antropológico, por lo menos el ligado a los pueblos indígenas, lo hemos perdido, es decir, eso no existe. No digo que no sea fragmentada, no digo que no esté distorsionada, no digo que no esté, por supuestísimo, atravesada por muchísimas contradicciones de género, de clase, de origen étnico y demás. Pero la forma de contarnos sí ha existido, sigue existiendo y yo creo que va a más. ¿Va a más en qué sentido? Ahí sí veo que en las nuevas tecnologías tenemos un aliado. Estamos en el momento histórico en el que Canarias está más unida, digamos, más permanentemente en contacto
eso refuerza ese sentimiento y esa conciencia subjetiva de unidad a la que hacíamos referencia antes, y todo eso es un aliado a la hora de construir, o seguir construyendo, mejor dicho, ese modo propio de contarnos. En los medios digitales, por ejemplo, tenemos un aliado. Necesitamos construir todo un sistema cultural propio que está en parte construido, pero sobre el que hay que seguir avanzando, desde luego. Y por citar todos los nombres que comentaba Daniasa antes de pasada, el de Andrea Abreu, bueno, yo me he hecho esta reflexión también por escrito de en qué medida el libro Panza de burro, que es hasta ahora creo que es la única obra de Andrea Abreu, novela, hubiera tenido la difusión, el éxito, el alcance que afortunadamente ha tenido si los cauces de distribución hubieran sido otros. O sea que, quiero decir, si hubiera sido distribuida, editada y distribuida con medios exclusivamente canarios, probablemente estuviéramos hablando de una novela que hubiera tenido un alcance bastante menor al que ha acabado por tener, afortunadamente, para en fin, la novela, para ella y para todos los canarios. O sea que veo dificultades, pero también veo muchas oportunidades en el momento actual que vivimos. Daniasa. Pues mira, si me preguntas por canariedad y por esta cuestión de cómo se define desde fuera y desde dentro, yo de un tiempo para acá vengo teniendo como una reflexión personal que a lo mejor parece como una locura mía, pero voy a intentar explicar por qué no me parece una locura esa relación. Y es como la canariedad, por los momentos en los que pasamos por todas estas dificultades que estamos comentando, estas circunstancias, estas encrucijadas que se están atravesando, siempre parte... Bueno, no pasó nada, no parece. Continuamos, Daniel. Sí, ya, como decía, la canariedad, por todo lo que estamos hablando, parte de un precepto que es el de la autodeterminación, también, en cierto sentido, porque existe una mirada desde fuera que define, que adjudica una serie de valores, que otorga una serie de preceptos, y desde la canariedad estamos siempre revisando hasta qué punto tienen relación o no con nuestra realidad. Eso es autodeterminación, eso es tomar conciencia de tu propia realidad para decidir qué es lo que quieres integrar en tu experiencia y en tu identidad y qué es lo que quieres desechar. Y lo cierto es que este ejercicio de autodeterminación, este ejercicio de posesión de tu identidad y de decir basta, yo no soy como tú me has definido, es muy propio de las realidades trans. Sí. Las realidades trans precisamente ponen sobre la mesa un ejercicio identitario que se basa en la autodeterminación, que se basa en el tomar conciencia de tu realidad para decidir hasta qué punto lo que han dicho de ti es verídico o no lo es. Y a lo mejor la canariedad y las realidades trans comparten más ejercicios y más prácticas de lo que se pensaba hasta ahora. Interesante reflexión de Daniasa para concluir. Ahora no tenemos muchísimo tiempo, pero vamos a dar paso a alguna de las intervenciones del público. Si tienen preguntas, alguna reflexión, eso sí, le voy a pedir brevedad, la máxima posible, para que puedan intervenir el máximo número de personas. A ver, están pidiendo la palabra por aquí. Hola, buenos días. Sí. Bueno, vamos a ser breves, no me voy a enrollar. Yo quería hacer una reflexión, porque si estamos aquí es porque estamos preocupados. La base principal de nuestra identidad, que nos han nombrado tanto, que es la base indígena. La base indígena, que estamos hablando desde que todo el tiempo hemos dicho que éramos unos analfabetos. Si hablamos de analfabetos, del alfabeto que nos impusieron. Pero no éramos analfabetos del alfabeto que nos dejaron nuestros ancestros en los yacimientos arqueológicos. Entonces, todo eso ha sido ocultado de forma intencionada, ¿no? Y esa es la base de nuestra
no solo resistencia, como dices tú, sino resiliencia, más allá de la resistencia. Todo eso ha sido ocultado, pues, como decía ella, por una colonización que está ahí y vivimos en esa ambigüedad. Sin ir más lejos, Ángel hizo a refilón una crítica a Televisión Canaria, pero no se ha hecho crítica al gobierno que nos rige. Nuestra educación, la educación básica de nuestros chicos, se compone de dos partes. El 66,5% de la educación básica obligatoria que viene regida desde el Estado, viene regida, regulada y obligada. Y el 33,5% restante son los temas canarios que tiene el gobierno para definir. Se supone que son los temas canarios. Esos temas canarios no es que el gobierno no haya hecho su trabajo, no es que no tenga personal dedicado a esto, no es que no tenga una base de datos estupenda que casi nadie conoce, es que no es obligada, que no está regulada de forma transversal y se deja a la libre designación del profesorado o del colegio. De tal manera que el resultado es que nuestros jóvenes terminan 16, 17, 18 años y apenas saben nada de su identidad, de su cultura y de su arraigo. Entonces vivimos en un anacronismo casi de psiquiatría, porque los medios de comunicación nos dicen que somos europeos, que, en fin, vivimos toda esta anacronía, que es por eso por lo que yo pongo en valor nuestra resistencia cultural. Tenemos que hacer una reflexión de nuestro sistema político para razonar sobre nuestra situación cultural. Porque es que estamos aquí porque estamos preocupados por la invasión foránea. Estos días recibí información de 2.800 y pico altas en la Seguridad Social de italianos. Y entonces estamos preocupados de forma latente por este tema, por el territorio, por el medio ambiente, por nuestros recursos naturales. Estamos preocupados por eso. Pero una cosa lleva a la otra. Un pueblo que no tiene identidad y no tiene cultura, no tiene arraigo. Y un pueblo sin identidad y sin cultura es un pueblo desarmado. Y entonces, ante esta situación que estamos viviendo, estas colas de tráfico horrible que estamos viviendo aquí en Gran Canaria, que todos lo sabemos porque todos usamos coche, eso es por algo. Entonces, está todo interrelacionado y tenemos que resistir y tenemos que formarnos. Yo hago una crítica a Ángel Sánchez como miembro de la Academia Canaria de la Lengua, porque la Academia Canaria de la Lengua se estudia la lengua canaria que habla el español, la forma en la que nos comunicamos con el Estado y nos entendemos con otros pueblos. Pero no habla, no estudia, no hace hincapié en esos más de 5.000 términos amasí que están en nuestra lengua, que las hablamos a día, nuestra toponimia, nuestros nombres propios, Acaimo, Ayose, Ventaiga, todo ese tipo de nombres que no ponemos en valor. La lengua auténtica canaria es la lengua amasí, es la lengua que viene de ese alfabeto Tifinagh. No éramos analfabetos cuando llegaron los castellanos, teníamos una identidad. Es que eso también denota un propio complejo de inferioridad. El hecho de que Televisión Canaria tenga un programa que se llama Al margen de su contenido, tenga un programa que se llama Una hora menos, eso deja mucho que decir de nosotros como canarios. Quería hacer esa reflexión simplemente. Gracias. No sé si quieren comentar algo o seguimos a otra intervención. A mí me gustaría decir que estoy especial... perdón. El diccionario de la Academia, el diccionario de canarismo, incluye todos los términos amasí que están incluidos en el habla. Pero si se quiere ampliar, váyanse a la traducción del Monumental Lingüe Canario de Belfeld y léanse los libros de los especialistas, estoy pensando en Maximiano Trapero y en otros miembros de la Academia que han estudiado la lengua de cada isla. Acaba de salir el de La Palma, está el de Lanzarote, el de Fuerteventura,
el de Gran Canaria, incluso de localidades como La Aldea, el de Manuel Almeida. Hay una gran profundidad de estudio, pero el amazigh está incluido en nuestro dialecto de modo central, tanto como el portugués del que no se habla. Tenemos un 14% de portuguesismo. Eso hace de nosotros un pueblo absolutamente mestizo. El criollo está basado en la multiculturalidad de la lengua que hablamos. José Mí. Yo solo quería apuntar que estoy muy de acuerdo con la mayoría de la intervención. No solo es eso, es que en la LOMLOE, la que viene ahora, aumenta el porcentaje que las comunidades autónomas que no tienen lengua propia pueden dedicar a sus propios contenidos, por decirlo de una manera rápida y fácil, hasta el 40%. Y yo no conozco, en Canarias no he visto debate de ningún tipo, ni entre los políticos, ni entre los sindicatos de trabajadores, o sea, profesionales de la docencia, movimientos de renovación pedagógica, sectores estudiantiles, o sea, no, nada, es que no hay ningún debate de decir, oye, vamos a ver qué hacemos con este 40%, porque es que ese espacio está ahí, vamos a aprovecharlo, ¿no? No se debate sobre eso, no hay debate público sobre eso. Y claro, entonces, todo lo que tú dejes de ocupar va a ser ocupado por lo que hablábamos antes, la castellanización de nuestros chiquillos, de nuestra mirada, de nuestro sistema educativo. Hay una palabra por allí. Lo primero que quería decir es muchas gracias por el debate, muy interesante, muchas gracias. Y brevemente quería hacer una pregunta, una pregunta doble. Las élites canarias históricamente han tenido una relación con la identidad, digamos, dual o ambigua, ¿no? Ha habido periodos en los que la han promovido, periodos en los que han tendido más a coartarla, ¿no? Siempre en función de sus intereses. Entonces mi pregunta es, ¿la construcción de una identidad canaria sana que nos sirva para transitar por el mundo y nos dé perspectivas de futuro, se tiene que construir, va a tener que necesariamente superar a la élite canaria? Y esa construcción de una identidad canaria sana está condenada a generar un conflicto con España, con la idea de España. No sé si quiere intervenir alguien. Daniasa, no sé si tienes algo que comentar. Sí, con la primera pregunta, bueno, a mí sinceramente pienso que en las construcciones de identidades es cierto que en nuestra sociedad, como en todas las de este planeta, conviven distintas categorías sociales y, como decía al principio, privilegios y opresiones. Ay, parece que se ha caído la conexión. Bueno, en lo que viene sigo con la respuesta. Lo cierto es que en Canarias ese porcentaje elitista solo se corresponde con un número muy bajo en relación con el resto de la población, sino también cuando esas personas que forman parte de la élite empresarial, de la élite económica sobre todo, ni siquiera son canarias. O sea, uno de los dueños de Tenerife es alemán. Y cuando digo dueños me refiero a dueños en el sentido político de la palabra, ¿no? No hay más que ver cuáles son el logo que aparece en los carteles de la autopista y de las vallas de Tenerife. Y es un caso de muchísimos otros más que ponen en evidencia cómo esas élites empresariales, esas élites económicas y en definitiva esas élites también de ocio y de cultura ni siquiera están atravesadas por esa canariedad. Y a mí desde luego me interesaría que construyésemos una canariedad que tuviera en cuenta, que tuviera en consideración esas sobre todo opresiones, porque mi canariedad no tiene para nada que ver con la canariedad de un señor de clase media alta, heterosexual, normativo,
y lo más privilegiado del mundo en ese sentido, y su canariedad, y hablará con él ustedes, y le encantará el folclore canario, y a lo mejor hará Salto del Pastor en su tiempo libre, pero a mí no me sirve de nada eso si después sus políticas o sus prácticas están en contra del territorio, están a favor de precarizar la sociedad canaria, la gente como yo y mi familia, y están por una destrucción de nuestras islas. Entonces, al final, para mí esto no es una cuestión de hablar todas con el ustedes y venga, vamos todas para adelante. No, es que me da igual que hables con el ustedes si lo que estás haciendo es destruir este territorio, si lo que estás es difundiendo un mensaje racista, un mensaje machista o homófobo. Me da exactamente igual, porque tu canariedad y la mía no tienen nada que ver. Hemos perdido momentáneamente a Ángel Sánchez, no sé si lo podemos recuperar, a ver si los técnicos lo están intentando. En cualquier caso, Josemi. Sí, contestando a Iván, me parece que lo definió muy bien. O sea, no es posible analizar el papel de las élites culturales canarias, porque claro, en fin, ¿qué es la élite? ¿No? Habrá que hablar de muchos tipos de élites también, ¿no? Pero las élites a las que yo creo que se refería Iván, no es posible analizarlas de una manera unívoca, ¿no? En un sentido, digamos, simple, ¿no? Sino también complejo. Porque efectivamente, como mínimo, hay una dualidad en la historia, ¿no? Ha habido momentos en que ese tipo de élites, por los intereses de todo tipo que hayan podido manejar, han comprendido o han visto en el desarrollo de la canariedad, vamos a decir, bueno, más bien es otro tipo de cosas. Pero bueno, digamos que les ha interesado y otras veces lo han coartado por acabar rápido, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que una identidad, si de verdad es una construcción, no puede ser una construcción de minorías. Y las minorías no son solo la Confederación Canaria de Empresarios, ¿no? Las minorías hay muchas. También hay minorías de ultraizquierda que se reúnen solas ellas mismas, con ellos mismos, y encantados de haberse conocido. Eso también es una minoría. Y yo cuestiono también ese papel en la construcción de la identidad. No niego su derecho, por supuesto, a tener su voz. Estaría bueno. Pero sí creo que la identidad debe ser una construcción de mayorías sociales. Entre otras cosas, para que eso sirva como antídoto ante cualquier tentación no democrática o antidemocrática. O sea, la construcción de nuestra identidad debe ser una cosa de mayoría. Y para eso hay que implicar a muchísima gente. Y no solo a grupos minoritarios, me da igual que sean empresarios o de la Liga Comunista Revolucionaria. Me da exactamente igual. Hay que pensar en claves de mayoría. Eso pasa, entre otras cosas, por dar la batalla por el sistema educativo, que es donde se educa la mayoría de los chiquillos en Canarias, ¿no? En el sistema educativo, público, privado, concertado. En fin, yo apuesto por el público, pero hay que darla en todos lados, digamos, ¿no? Yo conozco colegios concertados que tienen un proyecto educativo de centro fantástico desde el punto de vista de la canariedad, ¿no? Y no porque sus padres sean profesionales liberales les vamos a negar el derecho a tener su propia experiencia de canariedad desde la infancia, como algunos no la tuvimos. O sea que yo apuesto por las mayorías. Y suelo desconfiar de las minorías, sean del tipo que sean, porque entre otras cosas creo que la heterogeneidad es un valor, la homogeneidad, el ensimismamiento y las zonas de confort me atraen menos. Bueno, vamos a dar paso a la última intervención, si hay alguien que quiere intervenir. Bueno, hay dos personas, si son brevísimos pueden intervenir ambos. Bueno, hay una por aquí y otra por allá. Una noticia y dos reflexiones, lo más breve posible, y enhorabuena, es un placer estar aquí hoy. Yo en mi caso tengo 37 años recién cumplidos y hasta el otro día no pude leer Psicología del Hombre Canario, que me lo consiguió un amigo de Strange de esa manera, porque la última edición es de comienzos del años 80, y me pareció asombroso. Y lo comuniqué al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y me consta que el Cabildo lo va a reeditar porque le trasladé que era imperioso y sobre la marcha lo vio. Esa es la buena nueva. Las dos reflexiones intento ser lo más corto posible.
La primera, toda identidad en última instancia requiere acción política. Y entonces, en el caso canario, vemos que, a diferencia de los otros nacionalismos periféricos, gallego principalmente, vasco y catalán, el canario ha sido mucho más nacionalismo instrumental que nacionalismo identitario. La figura del conseguidor en Madrid, que bueno, que dio un modelo, que fue el de Coalición Canaria, que en términos generales sea cuestión de otro debate, pero que estaría agotado y que funcionó en los parámetros históricos que funcionó. ¿Qué ocurre? La paradoja es que ese nacionalismo instrumental, de resumidas cuentas, cae de lo mío, que es muy necesario, siempre dará en última instancia muchos más réditos y frutos en la medida que tú has pujado por el nacionalismo identitario. Si no va uno y otro de la mano, pues mal asunto. Y entonces yo creo que el nacionalismo canario, a diferencia de los restantes nacionalismos periféricos, pues no ha tenido la cuestión identitaria. Y por otro lado, de acción política, lo de la identidad canaria y complejo de inferioridad frente al tercero, frente a Castilla, frente a lo que viene de fuera, que lo define perfectamente Manuel Alemán. Vamos a hacer un ejercicio de autocrítica y ponernos, y ya con esto acabo, en el otro lado, ¿no? En el lado de la meseta. El problema no es que la identidad canaria, que también lo es, tenga que ejercer una labor resistente frente a la identidad impuesta de fuera desde la conquista hasta la fecha, que también, sino que si hacemos esa labor de autocrítica nos encontraremos que la identidad castellana, España como imperio que consiguió un punto álgido muy pronto históricamente, luego no supo cuajar como Estado-nación al estilo de Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia. Y entonces ese imperio que no supo cuajar como Estado-nación ve, por ser lo más reciente, que el procés catalán es una amenaza. ¿Y qué es Vox? Pues una reacción al procés catalán. Con esto quiero decir que ya no es solo el complejo de inferioridad de la identidad canaria frente a la mesetaria, sino al mismo tiempo no solo hará falta una labor de resistencia, sino entender que en el otro lado se percibe en definitiva como una amenaza y que esa amenaza, la canaria junto a la restante, más allá de si reconoces o no un Estado plurinacional, pues entienden que estás amenazando, pues, y que estás amenazando pues una posición de poder que históricamente en los últimos siglos pues no ha cuajado. Gracias. Pasa a la compañera al micro. Sí. Bueno, yo muy cortito. Yo me siento en la obligación moral como canaria del norte de Tenerife, de padres, abuelos y hasta donde se recuerda todos de La Guancha y de Ico de los Vinos, me siento en la obligación moral de reivindicar el componente portugués, porque es el componente portugués en la identidad canaria, por lo menos de Tenerife y La Palma, es muy grande y no se limita al 14% de portuguesismo. Ico de los Vinos fueron 200 familias portuguesas a los que se les prohibió hablar portugués y yo, que ahora últimamente he viajado mucho a Madeira y a Portugal, siento, porque todavía lo he vivido de mis padres y de mis abuelos, siento la semejanza enorme de muchísimas cosas entre las dos culturas. O sea, noto mi componente portugués cuando estoy allí. Entonces, a veces, no sé por qué, no podemos sentirnos orgullosos también de esa herencia, porque es que, por lo menos de las zonas donde yo procedo, los canarios, que yo me siento una canaria de raza, como digo yo, pues ese componente es muy alto. Entonces, yo quiero que se tenga en cuenta más el componente portugués. Solo eso. Muchas gracias. Le voy a pedir una intervención de cierre en base a lo que comentaban las dos últimas personas y también algún titular que ustedes quieran dejar de esta mesa, ¿no? Básicamente una síntesis de lo que ha sido. Hemos perdido a Ángel Sánchez. Una pena, le agradecemos mucho su presencia, ha estado muy interesante. Sí. No pudo estar físicamente, ha estado por videoconferencia y ha sido prácticamente como tenerlo aquí, ¿no? Entonces, le voy a pedir la intervención de cierre, no sé quién quiere empezar. Vamos a dejarle a Daniasa y después que cierre
Josemi. Okay. Les pido algún comentario sobre lo que han dicho, sí. si tienen algo que comentar, y si no, una intervención de síntesis que sea a modo de titular. Vale, pues bueno, precisamente pienso que el interés que existe en toda la sociedad canaria por su genealogía, por los apellidos que son familiares y de dónde venimos, ¿no?, familiarmente, creo que habla precisamente de ese problema de base con la identidad, que tiene bastante que ver con el pasado y construir una identidad en el presente a partir del pasado y no tanto a partir de las circunstancias que están determinando la realidad en la actualidad. Entonces, a veces, yo la primera, desde luego, porque estoy muy interesada en mi genealogía familiar, procuro, y ahí es donde quiero ir, procuro no perder de vista que mi identidad está condicionada no solo por el pasado y por un devenir, sino por el presente y por mis actos. Muchas gracias, Dani, por haber estado con nosotros. José. Bueno, rápidamente, totalmente de acuerdo con nuestro aporte portugués, efectivamente. Es que es enorme, no se limita al 14% de portuguesismo. Todo el que haya viajado a Portugal o a Madeira o a Azores lo siente. No hace falta haber estudiado gran cosa, es que lo sientes, lo vives, te entra por los poros, es a lo que me refiero, no tanto por el intelecto como por los poros. Y siempre estamos ahí como Castilla, 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 efectivamente, pero también tenemos que mirar más a Portugal y reivindicarlo, porque creo que es, bueno, un aporte que ha sido en líneas generales muy positivo para Canarias. Con la intervención del compañero nos metemos en arenas movedizas, no tenemos tiempo para eso. Yo creo, por dejar una frase nada más, que efectivamente canariedad y política, vamos a decir en líneas generales, deben ir de la mano. La canariedad no es un patrimonio, como decía antes, de minorías más o menos intelectuales, más o menos concientizadas, más o menos activas. La canariedad debe ser patrimonio de toda la sociedad canaria. No solo incluso de los partidos que se autodenominan nacionalistas o que forman parte del canarismo. No, no, no. La canariedad es para absolutamente todos, incluso los que no nos gustan. Todo el mundo tiene derecho a participar en la construcción de la canariedad y a partir de ahí, pues por supuesto, habrá la negociación y los conflictos que tenga que haber. Pero no es, insisto, un patrimonio de minorías. Y como titular, yo lo que quiero decir es que los canarios y las canarias del siglo XXI debemos margullar en nuestra propia tradición cultural, con perspectiva crítica, con ojos renovados, para construir y traspasar el legado de la nueva canariedad que sigue en construcción. Insisto, leamos a Ángel Sánchez, leamos a Manuel Alemán y a tantas otras personas que han participado en siglos pasados en la construcción de esa tradición cultural. Muchas gracias, Josemi. Y muchas gracias a ustedes. Queda mucho foro bucio. Después a la tarde empezamos a las 4 con los alegatos y también tenemos jornada de mañana. Muchas gracias.